¿no? Que era como muy local. Digo, ¿cuál es el sistema de medios? Ahí está. Guillermina Capitanich. Desde septiembre de 2022 fue designada la directora de medios públicos. Sí. Por ahí es muy capaz, no la conozco, la verdad no quiero prejuzgar, pero se da la particularidad que controla Chaco TV, donde le preguntan básicamente... ¿no? Sí. No me gusta que la gente se quiera, porque le dijo, mi amo me puede contestar. Fue tremendo. Vos recordabas luego una imagen, ¿no? Una imagen me quedan dos imágenes lindas, porque cuando en un momento determinado creo que lo nombran ministro de Interior, no, o jefe de gabinete. Por nombrar jefe de gabinete, arranca, como habla de corrido, parecía, uy, este cambió, viste, es una cosa, los primeros días era importante. Después cuando se empezó a repetir, y la nación es totalmente diferente de una provincia, ojo, es evidente, evidentemente empezó a contradecirse al día 15, 17, 18 recién, pero los primeros 15 días parecía que venía alguien que sabía todo. Y me acuerdo que lo definió muy bien Luis Barrio Nuevo, que pues tiene unas imágenes maravillosas. Dijo, cuando arrancó los primeros 20 días parecía King Kong, pero ahora ya es la monachita. Eso fue lo que dijo Luis Barrio Nuevo en ese momento. Sí. No me acordaba. Sí, no, yo me acuerdo de todo, tengo una memoria bucaricusa, pregúntame, yo te lo digo. ¿No? Mirá, quiero volver a la pata judicial de esta mesa. Contanos brevemente qué es el video que vamos a ver, el video que hacía referencia, porque como no conocemos a las personas en cuestión y es muy relevante. Sí, estábamos hablando del momento en el que la madre de César Sena, que acaba de declarar como testigo todavía, recordemos que él empieza declarando como testigo, la causa empieza el 6 con la denuncia de la madre de Cecilia y después él es citado como testigo. Durante algunos días todavía no avanzan contra él. En ese día lo que está declarando adentro es Fabiana González. Y lo que dice Marcela Acuña, la madre de César Sena, es que los estaban tratando como imputados cuando ellos son testigos. Entonces lo que hacen es entrar al rescate. Ahí la que vemos de anteojos. Sí. Esa es la mujer del merenciano Sena, Marcela Acuña. ¿Ves? Ahí salen. ¿Eso es dónde? En la comisaría. Entraron a la comisaría a rescatar, dicen ellas, a la persona que estaba declarando. Que estaba declarando como testigo, entonces la sacan de la declaración. Me hace acordar al grupo de Milagro Sala, porque en Jujuy yo pasaba exactamente lo mismo. Había un grupo que prácticamente manejaba Jujuy, al margen del gobernador. Tal es así que por ahí Milagro Sala recibía la plata del banco y se la llevaba, toma esto para vos, y se lo tiraba en la mesa un montón de plata al gobernador, me acuerdo, ahora me voy a acordar el nombre, el gobernador peronista. Y es evidente que sí, con presiones, con la actitud en la calle, con prepotencia, te intimidan, ¿viste ese grupo que entraba? Y también así? Yo creo que hay un tema hoy hablaba el doctor del tema de las policías para que la justicia funcione, pero también creo que hay que prestar atención a las justicias provinciales. En este momento San Juan está trabajando en una reforma constitucional para limitar en los tiempos a los jueces. No necesariamente es una idea que haya que descartar, pero son luces de alarma. Y te lo voy a contar en otro color político. Gerardo Morales, por ejemplo. Gerardo Morales, cuando él asume como gobernador, ni bien asume, anuncia que él quiere ampliar la Corte. Pasa una Corte de 6 a 9. Hoy tiene 6 de los 9 miembros de la Corte que le responden. Y entre ellos están 2 legisladores radicales que habían votado la reforma, uno que había sido funcionario de él. Y te lo digo en el caso Morales porque no es un fenómeno porque es radical. No es solamente un tema del peronismo, pero también se dan unas situaciones de hegemonía tal en muchas provincias, en muchas provincias peronistas, lo vemos, donde además controlan las legislaturas. Y estas mayorías lo que hacen es, si controlás la legislatura, controlás la designación de jueces y el control de los jueces. Entonces ahí hay un tema que nosotros vemos poco y vemos cuando estallan este tipo de cosas, ¿no? Cómo funciona la justicia provincial. Bueno, es que lo que pasa que ese modelo del régimen de coparticipación absolutamente distorsionado, donde lo que hay en las provincias es solamente Estado, no hay sector privado, no les importa cobrar impuestos, porque todo el dinero llega desde la nación. Mira, tengo los números, Willy, para que analicen. Y bueno, y ahí tenés, entonces con eso vos podés comprar voluntades permanentemente y finalmente lográs la suma del poder público. Hay un tema que no tiene solución. Y te digo por qué no tiene solución. Cuando vos ves una persona preparada, que además fue presidenta varias veces, es preparada, es abogada, lo que sea, en un momento determinado le pregunta cuál es el problema económico de la Argentina. Y te dice, no, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese es el problema, porque ellos te imponen.
Y evidentemente es tan irrisorio esto, porque el problema de la Argentina es el tamaño del Estado que no podés financiar, es el gasto público, que además no podés endeudarte porque ya nadie te presta. Te prestaron el mercado, a Macri le prestó el mercado y después no le prestó más y tuvo que ir al Fondo Monetario. Entonces tenés que emitir, y cuando no tenés que emitir tenés la LELIQ. Entonces no se dan cuenta que ese es el problema y te dicen que el problema es el Fondo Monetario que te prestó plata. Entonces cuando te dicen eso y alguien que fue presidenta decís, esto no tiene solución, flaco, porque no entiende ni siquiera el ABC de este tema. A eso me refiero. Mirá, bueno, he intentado de venir por lo judicial, pero antes quiero hacer un punteo acá. Tenemos 5 placas que tienen que ver con esto que dicen muy bien Bebo y Willy. Vamos a analizar brevemente cada una, que es cómo se entiende una economía como la de Chaco. Esto es la provincia con más pobres en el país. ¿Qué implica esto, Bebo o Willy? ¿Qué implica esto en materia de política? Y bueno, vuelvo a repetir, es un régimen donde finalmente es el Estado el que reparte pobreza y hay muy poca, hay cada vez menos, digamos, sector privado, que es el que permite pagar mejores salarios, digamos, generar mayor inversión. Si el modelo es, no me ocupo de cobrar los impuestos, no pago ningún costo político y solamente gasto y gasto desde el Estado porque recibo la plata desde Buenos Aires, y bueno, lo que se genera es esa, digamos, por supuesto con elites, porque esto no es solamente el gobernador. Ahora, este es el gobernador y todo el sector privado que también le vende al Estado, le da servicios al Estado, cobra, por supuesto, las obras el triple de lo que valen. Es toda una élite dentro de las provincias. Ahora, ¿verdad? Es muy simple. Vos sos el gobernador. Evidentemente, la mayor parte es empleado público, 50-60%. ¿A vos te interesaría que una empresa privada grande o dos fueran a tu provincia creando trabajo genuino, etcétera? No te interesa. ¿Y por qué no te interesa? Porque si yo tengo un trabajo al margen del gobernador, voy a ser más libre. Sí, tenés una dependencia. No dependo más de él. Es así, les conviene esto a ellos. Agradezco especialmente a Verónica Sosa, que es la economista que desarrolló esto, es titular de Economía y Ética, una consultora de las consultoras nuevas. Veamos la placa que sigue. Quiero compartir esta foto, ¿no?, de la economía. Acá tenés 8ª provincia en el ranking, y esto lo había tirado recién Willy, es la 8ª provincia en el ranking provincial de transferencias discrecionales de la nación. Acá se paga la amistad. ¿Y por qué te digo esto de manera totalmente subjetiva? Porque hay 2 cuestiones. Una es la cuestión del volumen que tiene la provincia en términos de cantidad de habitantes y demás, y otra que es la pata política, que es ahí donde se paga, entre comillas, con la transferencia discrecional el pertenecer. Sí, claro. Es cierto, digamos, por supuesto que hay asimetrías. Es obvio que, digamos, el Estado Nacional y el régimen de coparticipación tiene que compensarlas, pero acá finalmente se da una enorme injusticia, porque ¿quién termina financiando en alguna medida este dinero extra para la política? Y bueno, en buena medida también el conurbano bonaerense, los conurbanos, es decir, los sectores más empobrecidos del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, son los que terminan también financiando en parte esta simetría. Es como que vuelve. Mostremos la última y ya voy con la pata judicial y con información exclusiva que tiene Paz Rodríguez Niel. Esta es la 6ª provincia, que esto lo mostrábamos recién desde otra perspectiva, pero acá está por habitante, ¿no?, que es otra manera de ver estos datos. Te decía, por ejemplo, La Rioja aparece con 94.000 pesos por habitante, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, Santiago del Estero. Bueno, ahí tenés el peso del Estado, ahí tenés el peso del Estado en el padrón electoral, por ponerlo de esta manera. Digamos, bueno, eso explica en alguna medida también cómo vota la gente. Mirá, en regímenes donde además la transparencia de los comicios también está bastante opinada, ¿no? Mira, te voy a agregar un dato a eso que están diciendo. Desde el 83, en más del 80% de las elecciones ganó el oficialismo. Sí. Y esto es un análisis que hace De Luca, que dice Miguel De Luca, dice, desde el 83, 9 de cada 10 gobernadores que se presentaron para la reelección ganaron. Qué interesante. Y lo vemos en las elecciones de este año también. Sí. Bueno, y ahí la verdad que los triunfos oficialistas o casos como, como, digo, que son desprendimientos del oficialismo que habrá que ver en qué termina.
dominan, pero no son fenómenos opositores claramente los que han ganado, en los pocos casos en los que no ganó el oficialismo directamente. Es así, Paz. Les muestro la última placa y nos metemos un poco con la justicia, que tiene que ver con los empleos públicos. Es una de las provincias, y acá está la otra pata, Bebo y Willy. Estas son las provincias con más empleados públicos cada 1000 habitantes, ¿no? Entonces la tenés ahí en la lista, y vuelvo a agradecerle a la economista Verónica Sosa, que laburó mucho para que tengamos toda esta información de economía y ética. Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz, Jujuy, Río Negro, La Pampa, Chubut, San Luis y Chaco. Y un dato adicional que les quiero dar, que está vinculado con este número, que es el tema de cuánto del gasto se destina a personal, entre comillas. Es el 42,4% del presupuesto provincial, es decir, 4 de cada 10 pesitos que tiene el gobierno de Chaco van a personal. Claro, lógico. Lógico. Y eso a ver, con eso te sostenés, con eso mantenés un aparato, con eso tenés el clientelismo y tenés el error que están cometiendo, que cometieron también en Jujuy en su época, antes y ahora, es que financian a grupos violentos que después se te mueven en la calle de otra manera y se te van de las manos. Se le fue de las manos a Sala y se le fue de las manos a Capitanich. Son los muchachos estos que vean con la casaca roja. De alguna forma dice hasta la victoria siempre, y andaban con la bandera del Che Guevara. O sea, viven del Estado, reciben prácticamente el sueldo todos los días, pero son revolucionarios, por supuesto de café. Pero de cualquier forma, a esta altura, se están equivocando en financiar a grupos violentos que después les van a complicar la vida. En el prólogo del libro que le prologa Capitanich sobre Merenciano, dice: sos el único marxista católico que conozco, Claro, dice, como pero yo ahí siempre hay un te tema, digo. Ahí también Marcelo, ahí me parece también hay un tema para mirando para adelante, que vuelvo sobre lo mismo, la cultura del piquete y en alguna medida el relato de los dirigentes de izquierda y de ultraizquierda, que utilizan, por supuesto, el sufrimiento de la gente y las consecuencias, digamos, de las malas políticas económicas, organizando la protesta social, ¿no? La protesta social es un proyecto político, ¿no? Y me parece interesante lo que está pasando en Jujuy. Recién mencionaban Jujuy. Se acaba de aprobar una reforma constitucional supuestamente con acuerdo político entre sectores del peronismo, sectores del radicalismo en Jujuy, que establece que está prohibido el piquete, no el derecho de huelga. El derecho de huelga, por supuesto, está prohibido, pero está prohibido el piquete. Bueno, sectores de izquierda y de ultraizquierda se movilizaron a Jujuy y bueno, y hubo, por supuesto, refriegas, enfrentamientos con la policía. Digo, porque eso nos anticipa lo que viene en la Argentina. Sí. Y en la Argentina vamos a tener que discutir, vamos a tener que mirarnos a los ojos y decir, bueno, ¿qué hacemos con los sectores violentos que no aceptan la convivencia pacífica y que obviamente intentan generar esta situación? Porque, digamos, desde el episodio, desde la muerte de Costecchi y Santillán hasta la fecha, en la Argentina, en alguna medida, las organizaciones piqueteras han extorsionado a la sociedad, han extorsionado a la política con un relato, digamos, supuestamente de izquierda. Y bueno, y todo esto es un tema que va a haber que discutir hacia adelante. Sí, es un tema que ¿Qué está hacemos ahí? Está digamos, latente. ¿no? Quiero compartir, Marcelo, con vos a Gloria. Gloria, que dice algo que vos, desde tu perspectiva y experiencia como ex fiscal allí en La Plata y también ahora con lo que querés hacer para cambiar desde la política lo que estamos viviendo, esto dice y me interesa tu opinión. ¿Cómo no? Le pasó lo que le pasó, Gloria, a Cecilia. ¿Por qué? Yo creo que hoy creo que mi hija sabía algo que no tenía que saber. Hoy estoy convencida de eso. Hoy salí convencida de eso. Mi hija estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. O metió las narices donde no tenía que meterla. ¿Sabía algo vinculado a la Supongo política, que por al curiosa, poder porque maldad mi hija no tenía. Era muy nenota, era. Ni siquiera habrá sabido qué hacer con esa puta información que habrá tenido. Marcelo, sabía algo, estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Varias declaraciones de la madre en este sentido. Una madre nunca se equivoca, sobre todo cuando tiene esa percepción de mamá. Realmente emociona, ¿no?, escucharla. Se necesita una justicia independiente. Paz decía algo que es importantísimo y tal vez se van a enojar algunos políticos
con los consejos de la magistratura creímos que iba a haber menos política en la designación de magistrados y ocurrió exactamente lo contrario. Cada vez hay más política, cada vez hay más rosca, cada vez los magistrados son considerados coto de casa o tener dueños, y cuando te designan, después yo te designé, yo te apoyé. Soy tu padrino. Soy tu padrino, y se toman el atrevimiento de llamarte por teléfono y de presionarte. Obviamente que no hay que dejarse presionar, pero no es tan sencillo para muchos magistrados. Paz, vamos a tu placa con lo que hay que tener en cuenta de la investigación judicial. Comentabas el primero de los puntos. Veamos cuál es la información que tenés. Segundo punto, allanamiento tardío y limpieza de pruebas. Me interesa la opinión de ambos. Sí, mira, esto es algo que marca Germán de los Santos, nuestro corresponsal que está en este momento todavía en Chaco cubriendo. De Rosario a Chaco. ¿Sí? De Rosario a Chaco, efectivamente. Bueno, si tenemos a alguien bien preparado para perseguir casos policiales de alto impacto es Germán de los Santos. Y él destacaba este tema, ¿no? Hablando hoy por teléfono con él, me decía, hay un problema con el allanamiento. Demoró mucho el allanamiento en la casa y en las propiedades de Losena Acuña. Y efectivamente, porque recordemos que el 6 es cuando declara, cuando hace la denuncia policial la madre de Cecilia. Y recién el fin de semana, entre el 10 y el 11, se allana el campo de ellos. Ya un día antes, el viernes 9, ellos habían sido detenidos, el matrimonio, y el sábado se entrega el hijo, el marido de ella. Con lo cual, cuando van el sábado por la mañana a empezar el operativo, ya el matrimonio estaba preso desde un día antes, con lo cual tenían claro y ya estaban hablando 2 días antes de que los trataban como imputados. Fíjate el tiempo que tuvieron. Y la prueba está en que hay una de las personas que declara y hace una suerte de confesión en la causa y dice que ella limpió la escena. Y de esto tenemos una prueba más, que es el equipo de la Fiscalía que investiga el caso, que dice, yo le escuché a una de las fiscales, contando que efectivamente ellos tuvieron que pasar luminol y así es como encontraron algo que aparentemente podría ser sangre, dicen ellos. Ahí hay algunas contradicciones también en el relato de la propia Fiscalía, y que demostraría que se limpiaron las pruebas. O sea, ahí hubo un margen, al menos, que permite tener ciertas dudas sobre si se hizo debidamente esto. Vamos a ver después, ¿no? Y un dato más te voy a decir, por lo menos lo marca así la familia de Cecilia. Entre el 10 y el 11, el operativo de rastrillaje se hizo todo el fin de semana. Se van el 10 los policías y dejan el lugar sin custodia. Marcelo, Paz nos cuenta con su precisión de judicial. Para el común de los mortales no sos luminol. ¿Qué es ese tipo de cosas? No sé. En la serie lo ves. Te faltan series, José, te falta series. Te falta series de policiales. Cuéntame que... Es una sustancia química que establece las manchas de sangre cuando están ocultas o lavadas. Claro. Entonces, con el luminol, después el investigador puede comprobar científicamente, que es lo más importante de una prueba, que sea científicamente comprobable, que en ese lugar existió una mancha hemática que se puede después cotejar con los restos de la víctima o de familiares. Con el caso Con el caso Nisman. Mirá, y acá hay otra no. cuestión que son los objetos que se van encontrando. Digo, acá tenemos una de las imágenes que muestra este tipo de objetos, una valija de un supuesto viaje que ella iba a emprender por estos días. También se encuentran anillos, ¿no? En un contexto... Ahora, con lo que contaba Paz y las placas que estábamos leyendo, la policía tiene que ser inmediatamente relevada. No por sospechar de la policía, sino para transparentar la investigación, porque hay imputados, personas que están directamente relacionadas con el gobierno. El mismo gobierno que es el comandante político de esa policía. La policía, en este caso y en tantos otros, no puede ser colaborador activo de ese fiscal ni de ese juez. ¿Y quién es la autoridad que tiene que tomar esa decisión? Porque obviamente, al ser tan cercano, Paz recién nos hacía referencia a una de las cuestiones del día de hoy, que fue este prólogo que hizo Capitanich. Después está el gobernador diciendo que lo conocía, en realidad no tanto, porque había sido padrino de esa boda como de tantas otras más, cuando hay infinidad de pruebas de una cercanía. Pero ¿quién va a tomar o quién debería tomar esa decisión? La autoridad judicial es el que dirige la investigación, el juez, y el fiscal el que investiga. Automáticamente tiene que relevar a la policía de la provincia y convocar fuerzas federales. ¿Justicia local? Justicia local. ¿Y si no es autónoma como debería ser? Claro, ese es un círculo vicioso. Vamos a darle la derecha a los magistrados que están actuando, que están haciéndolo bien y cumpliendo con la ley. Si la justicia, los funcionarios judiciales están involucrados también,
no hay ninguna posibilidad de llegar a la verdad. Perdón, volviendo a la película Mississippi en llamas, ¿el gobierno tendría la facultad de, por ejemplo, enviar una fuerza especial, como si fuera un FBI, a investigar el caso? ¿Eso existe en Argentina? Sí existe. El gobierno nacional puede, sin intervenir, digamos, pero mandar como si fuera un grupo... A pedido del Ministerio Público o del juez, según la jurisdicción, los jueces investigan, los fiscales investigan. No sé cómo es en Chaco, en Provincia de Buenos Aires investigan los fiscales y los jueces controlan. Tengo entendido que es un sistema mixto, donde sí, no es ni lo que llamamos inquisitivo, que es cuando la investigación está sobre el juez, ni 100% acusatorio, que es cuando la investigación la lleva el fiscal, sino que es una suerte de sistema mixto. Tengo entendido, no conozco en profundidad. Sí sé que se ha reforzado el equipo de la Fiscalía, eso sí que se ha reforzado. Y la justicia local tiene particularidades. La justicia de Chaco, en este caso, digo, hay un juez que se excusó, hay algunas cuestiones así que por ahí son... Sí, hubo un juez que se excusó y eso llamó la atención porque se excusó por una relación que aparentemente no era lo suficientemente cercana o llamaba la atención, por eso se excusó alegando amistad o enemistad con una de las personas y en rigor era un abogado defensor. Todavía creo que nos va a faltar tiempo y cuando tengamos más clara el curso de la causa y cómo fueron efectivamente cada una de las medidas, vamos a tener mejor el escenario para ver cómo ha actuado la justicia. Lo que sí te digo es que existen cosas que hoy llaman la atención y además que las está denunciando la propia familia y que cuando lo miramos y de mínima una entrada por la fuerza en una comisaría, medidas que parecen demorarse más de lo habitual al menos, que la policía son le luces de informe alarmas. que había muerto, ¿no? También esa es otra cuestión. Sí, supuestamente también ahí hay algunas cosas que no están muy claras porque ella cuenta que se lo cuentan dos personas que ella entiende que son policías y lo que dicen desde el gobierno del Chaco es no son policías, no hay ningún elemento, no sabemos quiénes son ni quién se lo dice. Esto es en la reunión que tienen la madre y la tía de Cecilia en la Casa de Gobierno, en la sede del gobierno de la provincia. Dentro de las hipótesis... Ahora apareció Burlando y Pierri, además, aparentemente. Bueno, porque es un elemento... el abogado de la madre parece que tenía algo que ver con el gobierno del Chaco. Fue evidentemente no iba a hacer demasiadas cosas para pero averiguar. la aparición, si aparece Burlando y Pierri, hay algo. Tenemos porque sabe que hay cardumen. Miren, hablando de situaciones complejas como es esta, les voy a compartir dos tapes, uno que tiene que ver con la mamá de Cecilia y otro que quiero volver a mostrar, el de la tía abuela. Pero arranquemos con la mamá de Cecilia con esta hipótesis y después vamos a la hipótesis de la tía abuela y lo charlamos aquí en la mesa. Mira. Te digo una cosa, César, si la mataste por eso la mataste al pedo, porque Cecilia jamás te hubiera traicionado. Pero pongo la mano en el fuego, las dos manos, quémenme las manos si quieren. Mi hija no te hubiera traicionado, mi hija no te hubiera lastimado porque mi hija te protegía. Ahí está la mamá diciendo esto y después también habló la tía abuela que tiene su otra hipótesis, mirá. Ellos pusieron un barcito que funcionó muy bien 2 meses. Cuando ya estaba encaminado el barcito, le dijo él, bueno, ya está en condiciones para lavar dinero. Entonces le dijo Cecilia, no, en esas cosas yo no me meto y no fue más. Valentía, ¿no?, de esta familia, porque recordemos, nosotros estamos lejos, estamos hablando de una situación fuera de la causa, ellos están ahí y no es una ciudad enorme, se conocen y mucho, todos, ¿no? Y los periodistas, cuando se van los periodistas es otra historia. Por eso le pedían a los periodistas de acá que no se vayan. Que se queden. Claro. Uno siempre recuerda el caso Soledad Morales, ¿verdad? Sí, igual. Que fue un crimen por una cuestión privada, digamos una fiesta, donde hubo exceso de drogas, de alcohol y demás. Y después hubo un encubrimiento gigantesco por parte del gobierno. Ahí cuando se torna crimen político, ¿no? O sea, el primero, como dijo el gobernador, es un tema policial, es un tema judicial, pero si hay encubrimiento, si hay complicidades, si hay alteración de la prueba, si hay entorpecimiento de la investigación, el hecho es judicial y político y pasa a ser un crimen político. Tiene una gravedad institucional gigantesca. No siempre el crimen es político en sus orígenes. A lo mejor es un hecho común, es un problema de dinero. Tiene un efecto. Por ahora todavía vamos a aclarar esto. No hay ninguna prueba concreta que vincule a Capitanich con una operación de limpieza ni nada por el estilo. Lo que hay es un indudable vínculo político y de mucha cercanía con los acusados que tiene un peso político. En la causa, digamos, tiene un cariz político porque obviamente si va en la misma boleta y vimos la boleta con los corazones y demás,
es político, pero lo que estás aclarando es, bueno, todavía no hay un lazo. No, lo único, la única intervención que hay del gobierno de la provincia es esa reunión a la que convocan la ministra de Justicia y Seguridad de Capitanich, junto con la vicegobernadora que pasa por el lugar, que reciben a la madre y a la tía de Cecilia y les dicen, ellas se llevan una sensación de haber sido de algún modo apretadas porque le dicen que bajen los decibeles al final de la reunión, y antes le ofrecen, lo cuenta Germán de los Santos, le ofrecen un subsidio que ella decide no agarrar, y de alguna manera ellas entienden que les confirman lo que ellas entendían, que es que la chica ya estaba muerta. Pero no hay, me parece que son dos cosas distintas que no podemos trasladar directamente. ¿Te diste cuenta lo que dijiste? Sí. Le dan un subsidio para que... Es decir, todo se soluciona con un subsidio. Puede ser un acto de corrupción, una coima, hasta un crimen. Lamentablemente. Con un crimen. Se hablaba de $400.000. No, es que es una locura. A ver, vamos a ir una muy breve tanda, van a ser muy cortita la tanda, pero cuando volvamos tenemos información económica para analizar aquí, información política para analizar aquí, información judicial, los datos de lo que hizo Massa este fin de semana y de lo que puede pasar en la semana que tenemos para Willy, qué está pasando con la calle. Pero antes, te pedimos que sonrías unos minutos. Joaquín Garao